Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Damos inicio a una nueva edición del programa Imago Mundi a través de Chilena FM. También estamos en Canal 2 de San Antonio para compartir los siguientes minutos junto al académico de la Universidad de Magallanes, Alfredo Soto Ortega, quien ha especializado todo lo que tiene que ver con el conocimiento relativo a la Antártica y también a todos los fenómenos tanto históricos como científicos y sociales que ocurren acerca del continente blanco. ¿Qué tal, Alfredo? Te saludamos, te encuentras allá en la lejana Punta Arenas, te saludamos desde el puerto de San Antonio. ¿Qué tal, Luis? Encantado, como siempre, saludar a un amigo antártico, ¿ya? Pensando siempre que nuestra manera de conocernos fue justamente camino a la Antártica, ya cruzando en el mar de Drake. Nunca me olvido de esa entrevista ahí con el cruce del mar de Drake. Estamos acá en la ciudad de Punta Arenas, ya está anocheciendo acá, a pesar de ser las 18 horas, y contento y esperando tus consultas con respecto a los acontecimientos que hemos tenido con respecto a la Antártica. Sí, bueno, primero que todo quería decirte, Alfredo, que obviamente a partir de este conocimiento que tuvimos mientras viajábamos en el Paso Drake rumbo a la Antártica, nos hicimos muy amigos y hemos seguido en contacto y yo te agradezco siempre la disposición para conmigo y para con la radio, para con el canal. Y en ese mismo ámbito quería aprovechar un poco de consultarle y saber en qué estás en este minuto, cómo ha sido esto de realizar actividades de carácter antártico, aprovechando la circunstancia de la pandemia que hoy día nos ha modificado bastante nuestros comportamientos y la forma en que hoy día tenemos que observar y hacer experiencias con el mundo que nos rodea. Mira, bastante interesante tu pregunta porque obviamente han sido instancias reflexivas, no solamente de la vida personal ni comunitaria, sino que también en términos profesionales, cómo nos hemos visto desafiados para poder cubrir nuestras necesidades propias con respecto a nuestras actividades cotidianas. Como académico de la Universidad de Magallanes, a través del Centro de Investigación Gaia Antártica, hemos seguido haciendo nuestras labores con algunas instituciones educativas y sin ir más lejos, te acababa de contar fuera de imagen con respecto a la oportunidad que me está dando, por ejemplo, el Par Explora Atacama, de poder recurrir a la necesidad de los establecimientos educacionales de la región de Atacama para llevar el contenido antártico en sus aulas virtuales. Así que ha sido muy provechoso, muy fructífero. Estamos trabajando también la implementación del sello antártico institucional. Hemos hablado en ocasiones anteriores acerca del sello antártico educacional, que es dirigido a establecimientos educacionales, pero esta vez y sin saber que íbamos a mantenernos producto de la pandemia, aislados con la oportunidad de estar de manera presencial. Estamos trabajando con dos instituciones, una es la Fundación Glaciares Chileno, que está apostado en la ciudad de Santiago, una fundación que se preocupa del desarrollo del conocimiento de los glaciares en Chile, sobre todo preocupado por su parte legal con respecto al cuidado y protección de los mismos. Y estamos trabajando también con un grupo de scouts de acá de la ciudad de Punta Arenas, el grupo de scouts San Miguel, quienes están postulando el sello antártico institucional, y ha sido una experiencia bastante fructífera, porque tenemos que pensar que esto fuera del contexto escolar, ellos son una agrupación que conforman niños, jóvenes y adultos. Entonces es una bonita experiencia. Hemos estado recurriendo a nuestro plan de trabajo referido a los temas antárticos, cómo enfrentar el conocimiento desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva científica, haciendo resaltar algunas fechas que son importantes también para la historia de Chile en la Antártica, etcétera. Alfredo, bueno, sin duda es bastante intensa la actividad que llevas en el ámbito académico para justamente conectar a la Antártica con el resto de nuestro país, porque hasta ahora nos parece que la Antártica es un tema más bien de la zona de Magallanes, pero gracias a esfuerzos como los que tú haces, entre otros de otras personas, hoy día la Antártica uno la ve mucho más cercana.
¿Han ocurrido novedades, algunos hitos importantes en lo que va ocurrido este año respecto de la Antártica en sí? Bueno, hay uno que destacar, no les ha dado coronavirus por lo menos en ese lugar, hasta que sabemos por lo menos. Claro, sí, está declarado como la única región del planeta o el único continente sin ser afectado de la pandemia. Pero curiosamente te voy a contar de que en enero de este año, en la última actividad antártica que tuvimos con un alumno de la Universidad de Magallanes, en conjunto con una dotación de la Fuerza Aérea de Colombia, apostados en la base O'Higgins, en la península antártica, nosotros nos enteramos rápidamente en ese mes, entre el 20 y el 15 de febrero, de que había sido evacuada una persona desde un barco turístico antártico hacia la ciudad de Punta Arenas con los signos que decían que tenía COVID. Entonces hubo mucha preocupación inicial. Posteriormente se confirmó de que no era efectivo, tenían se diagnosticó en principio de que podría haber sido COVID, pero no fue así, fueron otras dolencias. Y eso inquietó mucho a la gente. De hecho, hubo suspensión de algunos vuelos, muchos investigadores quedaron con la no posibilidad de acercarse a sus actividades propias en el mismo continente. Y bueno, eso por parte de lo que significa la pandemia. Eh, Ahora, estando en la Antártica, nos pudimos percatar de la falta de precipitación nubosa este verano. Por muy largo tiempo se mantuvo sin nieve en la isla Rey Jorge, que es donde circulan y llegan gran parte de las operaciones antárticas, no solo de Chile, sino que de muchos países que conforman este concierto mundial, preocupados por la investigación y la ciencia de la Antártica. Eh, También hubo un alza de temperatura, pero aquí hay que hacer un alcance, Luis, porque Se habló hay harto que de eso, tener ¿ah? cuidado. ¿Eh? Se habló harto de esa alta Se temperatura habló, específica en un sí, día. Entiendo que en las exacto. cercanías de la base Argentina Esperanza o base O'Higgins, ahí en la península, ¿no? Claro, la base Esperanza es la que está más cerca de la base O'Higgins, por lo tanto se hacía este vínculo que era muy cercano. Eh, pero yo creo que también, así como nosotros estamos preocupados de educar a nuestros estudiantes con respecto a la cultura y al conocimiento antártico, tenemos que hacerlo igual con los medios de difusión, porque muchas veces resaltar de que en la Antártica hubo 19 grados de temperatura no es así. Es decir, fue un punto, es como que dijéramos, por las características que tiene la Antártica y la grandeza de 14 millones de kilómetros cuadrados, es como si dijéramos que acá en Punta Arenas hay 3 grados en este momento Claro. y que en todo Chile hay 3 grados. No, no, fue una cosa puntual, obviamente que llamó mucho la atención a los investigadores, sobre todo los que tienen que ver con el clima. Y la gran preocupación, obviamente, es este enlace que hay, que cuando sube la temperatura en Antártica favorece en cierta medida precipitaciones en algunas regiones de nuestro país, que son consideradas con alguna conexión, una teleconexión, por decirlo así, desde lo que ocurre en la Antártica, cómo repercute a nivel país más al norte. Es bien preocupante de todas maneras lo que señalas porque efectivamente mucho del cambio climático que hoy día se ve alrededor del planeta se comenzó a evidenciar primero en la Antártica y de ahí para adelante obviamente es una situación que no se ha detenido demasiado. Falta de Claro. nieve, falta de precipitación, estos picos de temperatura que si bien son momentáneos, pero también son indicador de que algo no está bien. Exacto. En la Antártica y los glaciares en general son los elementos vitales para estar observando qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que puede repercutir con respecto a esta pérdida de masa de hielo producto del aumento de la temperatura. Estamos esta hora junto a Alfredo Soto Ortega, académico de la Universidad de Magallanes, conversando en este programa de Imago Mundi a través de Chilena FM. Estamos en Canal 2 de San Antonio y, por supuesto, hablando acerca de lo que ha sido precisamente este año de pandemia, la mirada que se le está dando a la Antártica. Bueno, he visto a través de las redes sociales, Alfredo, que has tenido igual una intensa actividad de carácter académica con estudiantes y con muchas personas en nuestro país. De aquí a fin de año, ¿qué es lo que tienes proyectado y cómo seguir obviamente involucrándose con el tema antártico, pese a que hoy día estamos más confinados que antes? Sí, mira,
¿Qué nos ha enseñado la pandemia? Es a pensar el día a día. Es decir, muchas proyecciones no nos podemos hacer. Estamos un poco alerta de lo que pueda decidir el Instituto Antártico Chileno con sus autoridades también referidas a qué pasa con el programa antártico hacia el continente, porque ya sabemos que hay muchos países que han suspendido sus programas antárticos para este año. Por lo tanto, va a haber una merma en cuanto a la actividad científica en el mismo continente. Es muy probable de que en Chile, por las condiciones que se encuentra, van a tener que tomar las medidas necesarias como para poder favorecer las circunstancias para poder ingresar a la Antártica, pero yo creo que va a ser sumamente regulado y controlado, obviamente. Y esta pandemia también nos está enseñando a, a tener una noción más exacta de lo que está sucediendo en el momento, porque no sabemos qué puede ocurrir la próxima semana con respecto a si esto se dilata en una cuarentena o se suspende la cuarentena y así. Entonces estamos sujetos a muchas decisiones públicas, pero fundamentalmente te puedo mencionar y resaltar de que el tema antártico nos ha traído beneficios en cuanto a las relaciones internacionales. Hemos tenido mucho contacto con otros sectores también interesados en la Antártica. Por mi parte del área de la educación, con Argentina, con Brasil. De hecho, acabamos de tener hoy día una reunión con parte de una universidad en Brasil que están interesados en compenetrarnos aún más con el tema educativo. Hay muchos países que están interesados en involucrar la educación antártica en sus colegios, de tal manera de tener una noción más amplia y una cobertura mayor con respecto a este impacto que tiene la Antártica sobre el mundo. Bueno, sí, pues fundamentalmente ahí es bien harto trabajo, por lo menos que se puede seguir haciendo desde las casas, ¿no es cierto?, de las oficinas y Ujú. ocupando justamente las redes sociales. Pero hay hitos importantes también relacionados con la Antártica. El día 30 de agosto precisamente está lo que es el rescate de Luis Pardo Villalón, el piloto Pardo precisamente que rescata este navío inglés con Ujú. Sir Ernest Shackleton a bordo y toda su tripulación. Bueno, marcó un momento importante, pero además es una historia bien interesante la que hay detrás de todo esto. Así es, Piloto Pardo, una figura emblemática de los inicios de esta aproximación de Chile hacia la Antártica. Hasta el momento es considerada como la primera actividad oficial, porque detrás de todo este aparataje del rescate hacia los náufragos del Endurance de Shackleton, hubo una oficialidad con respecto a la presencia y participación del gobierno de Chile en ayudar y cooperar en esto que se convirtió en una hazaña. Y obviamente está dentro de nuestro calendario permitir que en nuestra región y en nuestro país y también, como te digo, con estos enlaces internacionales, hacerlo notar como una actividad muy importante desde el punto de vista de lo que significa incluso la proyección de la Armada de Chile. Hasta los días de hoy, la Armada de Chile ha sido reconocida como la institución que se preocupa de la seguridad en la Antártica. Entonces, debemos tener claridad absoluta de que estos inicios con el piloto Pardo marcaron una ruta futura de lo que iba a ser la presencia de la Armada de Chile como operador logístico y también muy preocupado de la seguridad de la navegación en todo este territorio. ¿Cuál es la importancia que tiene la figura precisamente del piloto Pardo dentro de lo que es la historia antártica? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, acá hay que hacer un alcance previo con respecto a la figura de Piloto Pardo, cómo fue difundido desde el momento que se desarrolló esto, fue en 1916. Hubo una serie de eventos históricos que son reconocidos por la grandeza que tenía Sir Ernest Shackleton con respecto a que tenía que salvar a su gente y lo hizo de una manera extraordinaria, muy colosal, sobre todo el hecho de poder salvar a su gente, llevarla hasta la isla Elefante, posteriormente cruzar uno de los mares más terribles, por decirlo así, con respecto a la cantidad
de tormentas que se promueven en la unión de los dos océanos, Atlántico y Pacífico, y hace un cruce hasta las Islas Georgias del sur. Luego, posteriormente a eso, tiene que hacer un cruce a un glaciar en la misma isla para poder empezar a complementar las posibilidades estratégicas de poder salvar a su gente. Aún así, del apoyo de muchas naves que acompañaron, no pudieron concretarla. Finalmente él tuvo la oportunidad en una de las instancias de poder lograr llegar a la isla Elefante, fue con la goleta Emma. Eh, y esta goleta no pudo llegar, producto de que el principal problema era el hielo que se acumulaba alrededor de la isla, entonces le era muy difícil navegar. Y en el retorno se echa a perder la goleta Emma, y allí Shackleton solicita ayuda al gobierno de Chile, específicamente a la colonia inglesa en Punta Arenas, quien se preocupó de hacer las conexiones y envían en esta oportunidad a la Yelcho, capitaneada por el piloto Pardo. Y allí se conoce piloto Pardo con Shackleton, y ahí decide Shackleton entonces solicitar oficialmente al gobierno de Chile la participación de la Yelcho y sobre todo en la conducción de la navegación por parte de piloto Pardo. Ahora, piloto Pardo, más que un héroe, como decimos nosotros, un héroe para Magallanes, hay detrás de él una persona, un humano, que lo manifestó en una serie de circunstancias en que le favorecían destacar su persona. Él siempre contrarrestó estas oportunidades y dijo que simplemente cumplía con su deber. Incluso tuvo una oferta de una recompensa de 25.000 libras en esa época. Imagínate, llevándola a la moneda actual, son como prácticamente 1.000 millones de pesos. Él se negó a recibir esta recompensa porque siempre tuvo claridad absoluta de su participación cumpliendo su deber. Así Y es. sobre todo una acción humanitaria de poder tener la realidad absoluta de cómo estaban viviendo esas personas en la isla Elefante. Por lo tanto, él, corriendo el riesgo de su vida y de su tripulación, tomó la bandera heroica de poder hacer este rescate, que fue fortuitamente en el momento que llegó. El hielo se separa, la calota de hielo sobre el mar permite que ingrese la Yelcho, y de ahí prácticamente el rescate fue en una hora. Así que te puedes imaginar que Rápidamente. todo fue muy rápido y afortunadamente salió airoso. Bueno, ¿qué hay de cierto de las versiones que dicen finalmente que cuando Sir Ernest Shackleton cuenta la historia, él se autodenomina como el héroe del rescate, dejando y relegando un poco casi al olvido a Luis Pardo Villalón? Sí, mira, eso fue lo que gatilló en el momento que se venía la celebración de los 100 años, el 2016, en hacer todos los esfuerzos de poder resaltar la figura de piloto Pardo. Yo tuve la oportunidad de estar conversando con la nieta de Shackleton, y una de mis preguntas fue esa, directa, sí, con respecto a que por qué se había permitido, la historia en sí había permitido de que la figura de Shackleton esté en supremacía frente a la figura de piloto Pardo. Y ella tuvo una respuesta muy objetiva y encontré toda la razón con respecto a eso, porque me dice, bueno, Inglaterra hizo lo que tuvo que hacer con su héroe, en este caso Ernest Shackleton. Y me dio a entender de que Chile tenía que hacer lo suyo para resaltar la figura de piloto Pardo. Entonces eso gatilló aún más, me impulsó no solamente a mí, sino que a varias instituciones de poder destacar fehacientemente la figura del piloto Pardo y la Armada de Chile, quienes fueron realmente los que tuvieron el valor, la gallardía de poder desarrollar esta actividad que fue una odisea realmente. Claro, y en un tiempo en que la navegación era prácticamente con el sentido nada más que humano, no se contaba ni con GPS, ni con radar, ni con nada de que es lo que hoy día se cuenta, y que pese a todo igual se pierden embarcaciones y hay accidentes, sobre todo en esos mares, pero en general en esa época era bastante complejo la aventura a la cual se lanzó el piloto Luis Pardo con toda su tripulación a bordo de la Yelcho. A propósito de eso, te quería comentar, hay una investigación realizada por el director del Museo de San Antonio, José Luis Brito, donde logra descubrir que León Aguirre Romero era el segundo comandante de la Yelcho. Y él fue una persona que vivió en San Antonio hasta el día de su muerte, después que Ah, mira. participó de esta hazaña, y
participó mucho en lo que fue el proceso de construcción del puerto de San Antonio por sus conocimientos acerca del tema de la infraestructura y el borde marino. Ujú. Mira, ya que lo mencionas, él tiene una participación igual, debiera preocuparnos en resaltar porque él viajó en la goleta Emma, él fue ¿Ya? primero que viajó en la goleta Emma, y obviamente Shackleton tomó carta en el asunto también de la habilidad que poseía este marinero, y después en conjunto con Piloto Pardo era una dupla que podía hacer cualquier cosa en estas aguas, ya tenían la experiencia, y Shackleton tuvo la habilidad de poder determinar que acompañara este segundo comandante al piloto Pardo, porque ya lo había visto. Incluso hace mención que en el retorno de la goleta Emma vivió el temporal más cruel, digámoslo así, en Shackleton, de toda su experiencia que había tenido, a pesar, incluso contrarrestando un poco lo que había vivido con el Endurance, es decir, que había vivido una tormenta muy fuerte y vio la habilidad de este segundo comandante de la Yelcho. Por lo tanto, esta combinación, esta dupla, permitió que llegara a buen puerto el piloto Pardo. Pero aquí tampoco hay que restarle la importancia al piloto Pardo, que su misma gente decía que mientras podía, el piloto Pardo siempre se mantuvo en el puente, guiando y conduciendo la Yelcho, acompañado de su segundo comandante, y en las oportunidades que descansaba era lisa y llanamente cuando se podía, es decir, pero en las condiciones que tú manifestaste de la navegación, la Yelcho no tenía prácticamente nada, no tenía calefacción, no tenía telégrafo, no tenía radar, es decir, navegaron a la antigua, mirando las estrellas. Las características de la Yelcho era un buque pequeño con una borda muy baja. En esos mares tú pudiste ser testigo del oleaje del cruce del mar de Drake. Así es. Imagínate, esas olas podrían haber cubierto totalmente la Yelcho y haber zozobrado en esas latitudes. Bueno, para lanzarse una navegación de ese tipo en esa época sí había que tener mucho coraje, porque Ujú. sabemos lo de la Yelcho, sabemos lo de la Endurance, pero hay muchas otras historias que uno podría estar horas contando respecto de cómo se navegaba a la Antártica Ujú. y cómo se volvía en una época en que era todo al ojo nada más con digamos, el conocimiento humano solamente. Aquí hacer un poco de memoria de que los primeros navegantes que llegaron a la Antártica no fue porque querían ir a la Antártica, es decir, desconociendo incluso la Tierra Austral incógnita. Producto de estas tormentas eran lanzados prácticamente hacia las costas de estos sectores, de estas latitudes, y ahí tener noción más o menos de qué es lo que existía en esas aguas. Eh, Así es decir, cabe resaltar que frente a esta valentía que tuvo Piloto Pardo y su gente, lo manifiesta fehacientemente en una carta que le envía a su padre, donde prácticamente él reconoce de que el viaje es tan peligroso que es muy probable que no retorne. Entonces le deja la responsabilidad a su padre de que cuide a su familia, a su esposa y a sus hijos. Así es. Bueno, continuamos conversando con Alfredo Soto Ortega, académico de la Universidad de Magallanes, acerca de la Antártica, a propósito también de este nuevo aniversario que se viene respecto del rescate del piloto Pardo, ocurrido ya hace tantos años, 1916, como muy bien nos decía. Y ahora hablamos un poco de la Antártica. ¿Qué se sabe respecto del futuro en cuanto a investigación científica? Bueno, todo va a estar determinado un poco por la pandemia, pero ¿qué hay cosas por hacer ahí? Me imagino que aún muchas pendientes. Me gustaría que nos contase en qué investigaciones se están llevando a efecto y qué se espera hacer en el futuro. Bueno, la gran preocupación hoy en día es de que hay una pérdida significativa de hielo en algunas secciones, sobre todo en la parte oeste de la Antártica Oeste, y eso conlleva a que ya se han visto en pequeñas islas subantárticas cómo ha germinado la vegetación. Es decir, en lugares donde podíamos ver hielo, luego roca, hoy en día ya se puede apreciar un poco de vegetación. Y la gran preocupación es la proliferación de ciertas especies vegetales que pudiesen ser
exóticas y que pudiesen invadir estos territorios y obviamente repercutir en todo el entorno, en todo el ambiente que significa de la Antártica. Frente a esto significa que el aumento de la temperatura está haciendo sus acciones y eso está obligando en cierta medida a todas las colonias de la fauna principalmente y de los seres vivos que están insertos en el agua, en el océano, están emigrando y están buscando lugares que sean propios de su hábitat. Por lo tanto, hay toda una modificación trófica de cómo cada especie va siguiendo su alimento, y eso es una cadena que no termina. Así que la investigación, sobre todo de la biología marina, está muy alerta, muy atento a lo que está ocurriendo. Hay una preocupación también, bueno, ahora está todo esto sujeto a lo que pueda ocurrir, como dices tú, en función de la pandemia. El tema del turismo antártico también está llegando a niveles en los cuales hay una cierta preocupación con respecto a que puede ser un factor de conllevar estas especies a territorio antártico, sobre todo aquellas que se acercan mucho a lugares donde se encuentran los más atractivos, que son los pingüinos. Es verdad lo que tú señalas, porque el turismo antártico ha crecido mucho en estos últimos años, es un atractivo Ujú. importante para llegar, y claro, y navegan entre los canales antárticos, ahí, bueno, la mayor parte va hasta las islas Shetland, muchos incluso aprovechan de bajar y hacen un tour ahí bastante conocido en la isla Rey Jorge, que es bajarse ahí en Teniente March y caminar hasta la bahía Fieldes y de ahí hacer un recorrido. Bueno, son cosas que ocurren, pero claro, en tiempo de pandemia sería muy complicado, por ejemplo, llevar el coronavirus, pero además sabemos que hay otro tipo de bacterias y que se pueden llevar también a la Antártica, o plantas o algunas cosas que puedan afectar a los animales, que uno las puede llevar sin saber. Claro. Y la historia geológica, por decirlo así, o la historia biológica, cómo se han ido provocando estos cambios de ambiente a través de los naturales cambios de clima de nuestro planeta. El traslado de distintas especies ha sido producto de la invasión de especies exóticas que no correspondían a estas mismas latitudes. Podemos mencionar, por ejemplo, somos una región en la que transita mucha migración de aves de distintas partes del mundo y que fácilmente en sus plumas pueden llevar semillas, otro tipo de elementos que teniendo las condiciones adecuadas para fertilizarse y poder crecer, hoy eso es lo que va a ocurrir si es que pensamos en que este aumento de temperatura vaya desalojando de una manera muy agresiva los hielos que conforman la Antártica, sobre todo en la costa, y vayan floreciendo estos niveles rocosos donde se permita el florecimiento de otras especies. Claro, de hecho llamaba la atención y probablemente también a ti en algún momento cómo allá aparecen ciertos manchones verdes que hasta hace años atrás en la Antártica no No existían, son una existían. especie como de musgo o alga que está saliendo ahí, ¿no? O helecho, no Exacto. sé qué es lo que es. Sí, bueno, todo el proceso de vía se está dando por la invasión de las algas rojas, las algas verdes, que están teniendo las condiciones adecuadas como para poder intervenir ciertos territorios. En algún momento, obviamente, se insertan dentro de las costras de nieve, por decirlo así, este contacto que hay entre el hielo y el mar, y a medida que se va retirando el mar van buscando nuevas formas de poder generar vida en el interior del territorio. Bueno, Alfredo, yo te quiero agradecer muy sinceramente los minutos concedidos a nuestro medio de comunicación para hablar de la Antártica hoy día, su futuro, y obviamente gracias por permitirnos recordar esta bonita historia del piloto Pardo, que el próximo 30 de agosto va a cumplir un nuevo aniversario, ahí el rescate de la Endurance y de Sir Ernest Shackleton, como también de toda su tripulación. Una hazaña, y como muy bien dices tú, nos quedamos con esa misión que decía la nieta de Shackleton. Ellos hicieron lo que tenían que hacer con su héroe. Bueno, falta también un poco hacer lo mismo acá con Luis Pardo. Exacto.
Bueno, aquí antes de cerrar, bueno, y agradecer obviamente tu invitación, siempre dispuesto a intercambiar, porque es una oportunidad también para poder acrecentar un poco más la cultura antártica en Así otras es. latitudes en nuestro país. Te puedo contar de que se está trabajando, a pesar de la pandemia, yo he visto cómo todavía se sigue trabajando en la implementación del monumento que se va a desarrollar en la costanera de Punta Arenas. Ya se puede apreciar entre los tijerales de toda esta construcción que no se aprecia bien cómo va a ser, ya estamos viendo la proa de la Yelcho que ya está aflorando en esa construcción. Bueno, agradecido Luis y contento también y feliz de verte con buena salud nuevamente en estas líderes radiales y esperar para un nuevo encuentro, ojalá en la Antártica. Vamos a hacer el empeño, hay muchas ganas de volver, vamos a esperar que las condiciones se den, pero no sería malo, por lo menos en mi caso, un segundo viaje. Tú ya tienes muchos viajes acumulados a la Antártica, Sí. cualquier cantidad de kilómetros por cobrar, tengo entendido, así que seguramente va a haber alguna oportunidad de hacerlo, así que muchas gracias, Alfredo. Bueno, que estén bien. Saludos por allá a la quinta región y a todo el personal de la radio. Bien, podemos conversar así con Alfredo Soto Ortega, académico de la Universidad de Magallanes, especialista en los temas antárticos, fomentando la cultura antártica en nuestro país y también en el mundo. El pasado 14 de agosto se ha celebrado un día más del radioaficionado chileno, que desde el año 2016 tiene lugar en nuestro país. Una fecha importante que sirve para destacar la labor que cumplen los radioaficionados a lo largo de nuestro país, sobre todo en tiempos de catástrofe y de emergencia. Pero además, ellos están activos durante todo el año realizando experimentación, investigación, mejorando sus formas de comunicación. La comunicación a lo que va cambiando y progresando día a día. Para conocer más acerca de esta fecha en particular, estoy junto a Eleazar Soto, el presidente del Radio Club Hugo Roa Santander de San Antonio. ¿Qué tal, Eleazar? Bienvenido a nuestro espacio y, por supuesto, felicitaciones por este ya pasado Día de los radioaficionados chilenos. Hola, ¿qué tal, Luis? Un gusto de escucharte. También un saludo para toda tu audiencia y, por supuesto, a los colegas radioaficionados que puedan estar escuchando este programa. Así es. Bueno, primero que todo, me gustaría que pudiésemos partir por el origen de esta entrevista que tiene que ver con el Día Nacional de los Radioaficionados. Cuéntanos un poco cómo se origina esta fecha y qué se hace en particular cuando llega cada 14 de agosto. Mira, el origen de esta fecha remonta, bueno, del 2010, después del terremoto que sacudió la zona centro-sur de Chile. Y bueno, la destacada labor que tuvimos como en el tema de la emergencia de los radioaficionados, muchos radioaficionados. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un radioaficionado que en su momento era senador, que es don Baldo Procurica, él fue quien llevó esta moción al Senado para poder tener un día de reconocimiento para nosotros. Como te digo, esto no solamente nace, digamos, esto nace, digamos, por la necesidad de hacer un reconocimiento, ya que, como tú lo dices, en la emergencia se trabajó muy bien con los radioaficionados y las autoridades, y bueno, y se plantea esta fecha. Ahora, ¿por qué el 14? Porque resulta que nosotros tenemos un patrono, que se llama San Maximiliano María Kolbe, quien fue un sacerdote franciscano y que en la Segunda Guerra Mundial él tuvo una radioemisora donde se comunicaba con otros radioaficionados con respecto a la guerra, y bueno, lamentablemente él falleció cuando fue tomado prisionero y justamente murió un día 14 de agosto. Bueno, pero es indudable que en estos momentos, este año 2020, todas las actividades de una u otra manera se han modificado bastante producto de la pandemia, y me gustaría saber cuánto ha impactado también en el mundo de la radioafición lo que hoy día estamos viviendo. Mira, con respecto a lo nacional, a lo local, bueno, lamentablemente por la pandemia no podemos salir a hacer expediciones o hacer experimentación al aire libre. Por ejemplo, nosotros nos juntábamos, instalábamos una estación de radio, nos colocábamos a comunicar con nuestros colegas del país o del mundo. Eso se tuvo que dejar un poco a un lado. Seguimos con los equipos de HF, no tanto como antes, pero lo que sí hemos tenido mucha capacitación.
Los radioaficionados hoy día nos estamos juntando por los sistemas digitales de comunicación para videoconferencia. Hay radioclubes que están entregando información, se está, ya sea por YouTube, sea por Facebook Live o por esta misma aplicación como Zoom, donde nos estamos reuniendo y estamos analizando la contingencia, ya tanto sea como por la pandemia como por la parte de experimentación. Estamos haciendo bastantes cursos y bueno, justamente nosotros ahora como Radio Cruz San Antonio estamos preparando un nuevo curso, que habíamos hecho otro, habíamos hecho uno de protección civil y ahora vamos a hacer uno ya más técnico de sistemas de comunicación vía microondas y enlace de 5 gigas. Bueno, es importante porque sin duda ahí demuestra cómo los radioaficionados de una u otra manera están en constante avance y experimentación. Y me gustaría un poco que nos contases el hacer qué es lo último que ha salido en el campo de la radioafición, con qué se experimenta hoy, cuáles son los medios de comunicación. Sabemos que hoy día Internet también es parte importante de lo que ustedes realizan, aunque siguiendo la tradición, entiendo que además también continúan con las transmisiones en onda corta como lo hacen habitualmente. Sí, mira, los sistemas de comunicación hoy día, Luis, aunque pueden cambiar a lo mejor los protocolos de comunicación, lo que no cambia es la generación de las ondas. Eso sí o sí va a ser y siempre va a estar. El Wi-Fi, que son 2,4 gigas, los 5 gigahertz, todo eso es onda, son frecuencias. Eso no cambia, lo que cambia es la portadora, lo que uno lleva en esa frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, estamos trabajando hoy día en los sistemas digitales, por ejemplo, en VHF, se están trabajando sistemas digitales de encriptación donde los radioaficionados estamos probando nuevas formas de interconectar, ya sea la radio análoga a digital, y eso conectado a Internet, y eso significa todo el mundo. Eso se está trabajando fuerte ahora, los sistemas digitales, la comunicación vía satélite, eso también, o sea, hay satélites geoestacionarios o satélites que se están movilizando dentro de la atmósfera, del exterior de la atmósfera terrestre, y se están produciendo también contactos. Eso desde la casa, o sea, eso no hay que salir, digamos, hacia la calle, sino que desde la misma casa uno puede hacer un arreglo de antenas y puede detectar los satélites. Son muchas las cosas que se pueden hacer, Luis, en este momento. Y lo otro es la experimentación, el estudio. La radioafición tiene una base científica, como tú lo dijiste al principio. En eso está la física, está la matemática. Los jóvenes, me consta por mi hija está en cuarto medio y ella le encanta la física y ella este tema le interesa demasiado. Al principio no mucho porque ella me veía hablar, pero después cuando se dio cuenta que hay cálculo, donde hay que hacer enlace, donde hay que estar ahí colocando la calculadora, bueno, eso le llama la atención y bueno, el asunto de la radiofrecuencia y los sistemas de comunicación, como digo, en la física es pero primordial. Claro, sin duda son temas y formas de comunicarse que no han cambiado. Y la pandemia, me imagino que el hecho de tener a los radioaficionados en su casa ha permitido que haya más comunicaciones, me refiero a un HF probablemente con otros colegas en otras partes del mundo. Sí, eso que tú me habías preguntado con respecto a HF. HF no va a pasar nunca de moda, Luis. O sea, es algo que la gente lo puede ver como algo ruidoso, un sistema de comunicación a lo mejor con interferencia, pero eso tiene un gustillo, pero que solamente a quien le gusta la radio le va a fascinar. Eso no cambia. Nosotros con los equipos de HF que tenemos, con una simple antena que puede ser un alambre, calculado por supuesto, nosotros nos podemos comunicar con radioaficionados ya sea de Chile, desde Punta Arenas hasta Arica, o desde Perú, Estados Unidos, Europa, Japón, y todo va a depender del cálculo de la antena que nosotros tengamos y de la frecuencia que la que estemos trabajando. Pero eso no cambia, eso se mantiene. Lo que sí te puedo decir que el problema que se ha generado con respecto al HF es la cantidad de ruido que hay en este momento en las casas. Ruidos de alta frecuencia, producto, por ejemplo, de los cargadores de los teléfonos celulares, de las ampolletas LED, que ese tipo de comunicación, ese tipo de interferencias se producen por las altas frecuencias para poder reducir el voltaje. Entonces, en ese sentido, como que el HF ha ido perdiendo un poco, pero bueno, sigue, sí, eso yo creo que no va a cambiar. Bueno, y lo otro bueno que tiene la comunicación de HF es que tú con una batería de 12 volts
puedes alimentar un equipo de radio y si no hay energía tú puedes seguir transmitiendo. Y eso es como es como lo más práctico que tienen los sistemas de comunicación. Y bueno, y además que es lo más simple. Mientras más simple sea el sistema, va a ser mucho más eficiente y va a ser de fácil acceso. Bueno, eso es verdad lo que tú señalas, porque sobre todo cuando hay emergencia, las primeras que se caen son las comunicaciones que se sostienen a través de la red de Internet. El HF, como no depende de ninguna conexión, ni Internet, ni módem, ni nada, sino que depende de su propia capacidad de transmitir, puede seguir en comunicación con cualquier parte del mundo. Incluso para el terremoto se demostró que mientras no había comunicación telefónica ni de internet acá, ustedes podían seguir transmitiendo a través de los equipos de HF o de onda corta, como se le dice. Claro, por supuesto. Mira, nosotros cuando ocurrió el terremoto del 2010, todas las comunicaciones locales se hicieron vía VHF, ya que son de buena calidad en audio, pero limita la distancia porque se trabajan en línea de vista o con repetidores. Locales, ni un problema. Local me refiero a Santiago, Valparaíso, San Antonio, ningún problema. Pero de ahí, nosotros, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto, nosotros nos teníamos que conectar con colegas que estaban a lo mejor en Antofagasta, y los de Antofagasta estaban escuchando a los colegas de, no sé, de Concepción, de Constitución, quizás, y así también pasaba con Punta Arenas, pero la comunicación era directa en el sentido de punto a punto. Pero sí hubo comunicación y bueno, a contar de esa fecha también cambiaron los protocolos dentro de los radioaficionados para poder ponernos de acuerdo también en el sentido de que en la emergencia hay requerimientos que se tienen que respetar y hay solicitudes que hay que respetar. Entonces, cuando ocurre una emergencia, solamente aparecen los que tienen que aparecer y todos los demás estamos a la escucha. Bueno, sin duda que en los terremotos se probó bastante la eficiencia. Con todo lo que se ha modernizado actualmente el sistema de las comunicaciones, basado, una vez más lo digo, a través de Internet, el sistema HF no lo han dejado de lado ustedes. Si se hubiera que utilizarse en algún minuto, ustedes estarían preparados para ocuparlo nuevamente. Por supuesto, o sea, nosotros tenemos nuestros equipos conectados y bueno, llegar a ocurrir, Dios quiera, una emergencia, no va a haber energía eléctrica, no va a haber ruido. O sea, nosotros vamos a estar con la banda limpia, nosotros nos vamos a poder comunicar. El tema, yo creo que nosotros como radioaficionados tenemos que estar preparados y tener siempre nuestra estación de radio operativa y por supuesto tener nuestras baterías ahí siempre cargadas y si podemos tener un generador, bueno, espectacular. Pero yo te puedo decir, Luis, que la gran mayoría de los radioaficionados en Chile y en el mundo estamos preparados para una emergencia y nos estamos preparando. Esto es algo de todos los días, no es algo que ocurre un accidente, una emergencia y tenemos que estar improvisando, no. Esto está, nosotros en las casas tenemos nuestros equipos de radio y como dice nuestro reglamento, nosotros estamos disponibles para servir al país en el momento que sea requerido. Bueno, cuéntanos ahora en qué está el Radio Club Hugo Roa Santander. Sabemos que es la entidad que agrupa a una parte importante de los radioaficionados acá de la provincia de San Antonio. Sabemos que hay otros radioaficionados que están o independientes o en otras asociaciones, pero en el caso del Radio Club Hugo Roa Santander, que lo digo, lleva el nombre de un gran radioaficionado que tuvo nuestra comuna de San Antonio. Cuéntanos en qué están ahora. Sí, nosotros estamos en este momento en proceso de capacitación, ya que, como te digo, nosotros somos muy respetuosos de la pandemia y evitamos salir, solamente las personas que tienen que trabajar son las que están saliendo, pero los otros radioaficionados, ellos están en sus casas, estamos haciendo, como te digo, capacitación, cursos, y además que con este sistema digital podemos estar más cerca entre nosotros. Lo que pasa es que necesitamos conversar. El radioaficionado le gusta conversar, le gusta hablar, pero este sistema al principio igual fue impactante porque fue como desde que nos dieron la cuarentena fue como un golpe. Fue un golpe que nos costó al principio reaccionar, pero después nos dimos cuenta que era la oportunidad de poder hacer cosas que a lo mejor antes no las pudiéramos haber hecho, que son estos sistemas de videoconferencia, donde se entrega la información, la gente escucha, no como de repente cuando estábamos en clase, que de repente uno no sé, pues nos desviábamos de la atención. No, acá nosotros nos colocamos a conversar y entregamos la información. Y el que tenga duda, bueno, lo volvemos a repetir, o hasta los mismos videos se pueden compartir para que lo puedan ellos seguir viendo. Pero la verdad, Luis, que hoy día, como te digo, estamos, bueno, en proceso de aprendizaje y además que cada radioaficionado está mejorando su estación. Si yo tengo, no sé, problemas en mi antena,
y si la puedo reparar solo, yo bajo la antena, reparo los conectores, cambio los cables, pero yo creo que la gran mayoría de los colegas radioaficionados estamos en la misma. O sea, estamos trabajando con este sistema de videoconferencia y es solamente aprendizaje, pero también estamos atentos en caso de alguna emergencia. Claro, importante. Bueno, hasta ahora estamos junto a Lazar Soto, presidente del Radio Club Hugo Roa Santander. A propósito de este día 14 de agosto en que anualmente se celebra el Día del Radioaficionado Chileno. Lo aclaro bien porque hay otro día en que es el Día del Radioaficionado a nivel mundial, creo que es en el mes de abril aproximadamente la fecha, pero hoy día estamos concentrados en la celebración de carácter nacional. Cuéntanos un poco el futuro, cómo se viene el futuro, qué es lo que tienen ustedes o qué han sabido a nivel mundial respecto a la radioafición, qué hay en mente, qué es lo que están en proyecto. Mira, yo creo que el futuro va para lo digital. Es todo lo que es la conexión de Internet a los sistemas de comunicación. Eso ya se está haciendo, ¿eh? No a gran escala, pero se está haciendo. Ya hay sistemas de comunicación con, por ejemplo, hay unos aparatos que se llaman Raspberry, que son unos microcomputadores, donde uno conecta el equipo a ese microcontrolador conectado a Internet, y eso van haciendo como una especie de repetidores de comunicación. Y pueden haber muchos sistemas de repetición donde los colegas con una simple radio se conectan al sistema y nosotros vamos haciendo redes, en este caso digamos son redes chicas, pero que están todas conectadas y al final logran una red grande. Es como el Internet. El Internet es una tremenda red gigante, pero está subdividida en redes más chicas. Yo creo que todo va para el tema del sistema digital, que es mucho más eficiente en los consumos de energía, se están utilizando equipos mucho más pequeños. Hoy día la red de Internet está mucho más estable que hace unos años atrás, aunque igual los sistemas se ha visto, digamos, de que por el efecto de la pandemia han bajado las velocidades, pero lo que requiere nosotros como radioaficionados, el ancho de banda que requerimos es mucho más pequeño. Entonces yo creo que el tema va para allá. Pero eso, insisto, no deja de limitarte en hacer otras cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en un proyecto que es fabricar una antena para poder captar ondas de satélites meteorológicos, para poder descargar las imágenes satelitales, y eso requiere también un poco de ingenio porque no es una antena direccional, tampoco es una antena omnidireccional. Los lóbulos de radiación son bien especiales, entonces eso ya requiere un cálculo, requiere tener habilidades, porque no la voy a comprar. O sea, pudiera comprarla, pero prefiero hacerla, porque al Es final más uno va bonito aprendiendo. además que se cumple el objetivo de ser radioaficionado también, sino para qué, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo otro, por ejemplo, que también yo estaba analizando es fabricarme una radio, una FM, para poder captar la radio chilena FM, por ejemplo. Y algo súper simple, no es complicado. Hoy día los niños, cuando lo ven al principio no lo creen, pero después cuando van viendo que se pueden fabricar cosas con tus manos y que funcionan, es entretenido. Y en esas cosas uno puede hacer de todo, como te digo, ya sea análogo, sea digital. Son las ganas que uno tenga de aprender, porque, ojo, la radioafición no es solamente sentarse a hablar. Hay colegas que sí lo hacen, y está bien, se respeta, pero la radioafición como fundamento es la experimentación, y es un ramo, digamos, de la matemática, de la física, pero que cualquier persona lo puede hacer, si tampoco son grandes cálculos, no estamos hablando de cálculo integral o diferencial, estamos hablando de ocupar una calculadora, sumar, dividir, restar, no tengo idea, pero es básico, pero es entretenido, es bonito, no, para nada que es para tener miedo, cualquier persona puede ser radioaficionado. Bueno, nosotros sí lo sabemos ahí y obviamente me imagino que las puertas para quienes deseen ingresar siempre están abiertas y por lo otro que sea tampoco hay edad para ser radioaficionado, se puede empezar a cualquier edad prácticamente, ¿no? Por supuesto, la edad mínima son a contar de los 10 años hacia arriba. No hay tope, solamente las ganas. Y bueno, y lo vuelvo a insistir, lo que pasa es que los niños, los jóvenes, a quienes les gusta la ciencia. Mira, yo le voy a contar una experiencia rápida. Nosotros fuimos a una actividad hace como 2 años atrás a la Universidad de Santa María, donde se reunió a niñas, solamente mujeres, mujeres científicas. Mis 2 hijas fueron a participar y la facultad de física que tiene la universidad se hizo una charla de astronomía
¿ya? Y bueno, lo más básico que se hablaban justamente eran de el espectro radioeléctrico, frecuencias, longitudes de onda, cómo trabajan con respecto a la física, cómo trabaja con esos datos, resonancia. Entonces mi hija me dice, pero papá, esto es lo que tú estás viendo todos los días. Sí, pues hija, sí, esto es universal. Tú los sistemas de comunicación, ya sean de 40, 60 metros, las longitudes de onda, tú estás trabajando con longitudes de onda y hoy día de 5 gigas que pueden ser demasiado pequeñas. Entonces, es la base. Yo creo que es la base para quien le guste la física y las matemáticas. Sin duda está muy bien lo digital. Si el único problema es que quedan fuera de todo este tema digital o de Internet aquellos que precisamente que no tienen Internet o no tienen acceso a este sistema. Y recordemos que en muchas partes del mundo aún hay lugares donde solamente dependen de la radio convencional. Así que esperemos que en un futuro, no sé si lejano o mediano, ya todo el mundo, el 100%, podrá tener acceso a Internet. ¿Será posible eso o es una utopía aún? No, yo creo que va para allá. Yo creo que van a haber personas que van a inventar algún sistema para poder masificar el servicio de Internet. Yo no sé si tú recuerdas, Luis, pero hace unos años atrás, cuando estaba una de las tragedias más grandes que ha tenido el planeta ha sido el SIDA. Y en África no tenían cómo las personas informarse con respecto a la enfermedad. Y una persona que estuvo allá se le ocurrió hacer una radio a cuerda. Él fue y dijo, bueno, voy a tomar una radio, le puso una cuerda porque no tenían energía eléctrica. Y las personas fueron en aviones cuando tiraban alimentos para las personas, incluían una radio. Dentro de todas las cosas se incluye una radio. Y bueno, y las señales en su momento, tú conociste la estación de comunicaciones que hubo acá cerca de Santiago y transmitían para ese sector. Habían sistemas de La que estaba en repetición Calera de Tango. en Calera de Tango, Sí, justamente. claro. De ahí las antenas, ¿te acuerdas que estaban dirigidas para ese sector y Sí, una de las retransmitían? antenas estaba para África del Sur. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se ganó un premio Nobel por eso. O sea, imagínate, por inventar una radio a cuerda. Entonces yo creo que el sistema de Internet va a ser lo mismo, quizás no ahora, pero en un tiempo más se va a masificar. Ahora, pero ojo, un detalle en lo que yo te decía, Luis, que lo análogo nunca va a pasar de moda. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú tienes un equipo de HF donde no tienes Internet, donde tú no tienes cómo llegar con el Internet, Claro. esa comunicación se conecta con un nodo, con otro equipo de HF que sí tiene Internet, y ahí tú puedes tener la comunicación con todo el mundo. O sea, una persona que está en un lugar donde no hay Internet, hablemos del sur de Chile, por intermedio de un sistema de VHF o de HF, se puede llegar a conectar a la red, y red me refiero a Internet, no me refiero a los datos, me refiero yo a los sistemas de comunicación digital, pero en voz, para poder conversar con otras personas, y tú puedes hacer un enlace, no sé, en el sur de Chile, que está en la Pampa, donde no hay sistema de Internet, puede estar comunicado por HF con España, por ejemplo. Eso se puede hacer. Bueno, sin duda son infinitas las posibilidades que ofrece hoy día la radioficción, las comunicaciones en general. Y yo, César, te quiero agradecer que hayas participado con nosotros en este programa, acá en Chilena FM, en Canal 2. Y, por supuesto, las puertas abiertas siempre de nuestros medios para ustedes como Radio Club, para los radioaficionados. Y, bueno, felicitarlos una vez más por este 14 de agosto pasado, en que celebraron su día y que muy pronto puedan volver también más que a las actividades normales, pero yo sé que lo siguen haciendo igual, pero a las actividades más presenciales, ahí donde puedan verse cara a cara, que a ustedes les gusta tanto. Así que muchas gracias, Lazar, que estés muy bien. Muchas gracias, Luis. Bueno, un saludo a todas las personas que te están escuchando en tu programa. También un gran saludo y un abrazo para todos los colegas radioaficionados que estuvimos en nuestro día, el día de ayer. Y yo creo que hoy día nos vamos a reunir y justamente vamos a hablar de lo mismo con los colegas. Y nada, muchas gracias a ti, a la radio, y siempre, o sea, siempre vamos a estar dispuestos a poder ayudarte, y por supuesto yo sé que ustedes también nos ayudan a nosotros. Así que muchas gracias, Luis. Bien, pues hemos estado conversando con Eleazar Soto, el presidente del Radio Club Hugo Roa Santander, a través de Chilena FM en el programa Las Crónicas del Domingo y de Canal 2 en Imago Mundi, justamente hablando de lo que fue este 14 de agosto, el Día del Radioaficionado Chileno. Momento para terminar esta entrevista y, por supuesto, agradecerle a ustedes la sintonía. Hasta cualquier momento.
Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.